En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 1 del tema 4 sobre monopolio. El enunciado de este ejercicio nos dice que un monopolista se enfrenta a una curva de demanda de mercado que viene dada por la expresión precio igual a 50 menos 2Q y tiene unos costes fijos a corto plazo de 2 unidades monetarias. Nos pide en primer lugar completar la siguiente tabla, en la cual nos da cantidades y el coste variable asociado a cada una de esas cantidades. Para rellenar la primera de las columnas, que es el precio, acudimos a la curva de demanda de mercado, porque en este caso, al ser un monopolista, las decisiones que toma influyen directamente en el precio de mercado. La curva de demanda a la que se enfrenta un monopolista coincide con la curva de demanda de mercado. Por lo que si lanza 0 unidades, el precio será 50. Si lanza una unidad será 50 menos 2 por 1, por lo tanto 48. Si lanza 2 unidades será 50 menos 2 por 2, 4, pues luego 46. Y así lo vamos calculando sucesivamente para cada una de las cantidades que puede lanzar este monopolista al mercado. En la tercera columna tenemos que calcular el ingreso. El ingreso se calcula como el producto de precio por cantidades. Luego el ingreso para 0 unidades obviamente va a ser 0. Si vende una unidad, el ingreso va a ser 48 por 1, 48. Si vende 2 unidades va a ser 46 por 2, 92. Y así vamos a ir haciendo sucesivamente el producto de precio por cantidades y obtenemos el ingreso total asociado a cada una de las cantidades que lanza este monopolista al mercado. La siguiente columna nos pide el ingreso marginal. El ingreso marginal nos dice cuánto varía el ingreso al aumentar en una unidad la cantidad producida. Por lo tanto, al pasar de 0 unidades producidas a 1 unidad producida, el ingreso pasa de 0 a 48, por lo que la diferencia es 48. Y ese será el ingreso marginal. Al pasar de una unidad producida a 2 unidades producidas, el ingreso pasa de 48 a 92. Luego la diferencia 92 menos 48, 44, es el ingreso marginal. Al pasar de 2 a 3 unidades, el ingreso total pasa de 92 a 132. Luego la diferencia 132 menos 92, que es 40, será nuestro ingreso marginal. Vamos haciendo esta diferencia para cada uno de los incrementos de las cantidades y obtenemos nuestra serie de ingresos marginales asociados a cada una de las cantidades. La siguiente columna nos da el coste variable asociado a producir cada cantidad. El coste variable depende de la cantidad. Y en nuestro caso, si producimos 0, obviamente el coste variable va a ser 0, aunque sí que tendremos coste fijo. Para una unidad, el coste variable va a ser 25, para 2 unidades 50, y así sucesivamente. Vamos a observar que son siempre múltiplos de 25. El coste marginal es cuánto varía el coste al aumentar en una unidad la cantidad producida. Luego, al pasar de 0 unidades producidas a 1 unidad producida, el coste variable va a pasar de 0 a 25, luego un incremento de 25 unidades monetarias, que es el coste marginal. Recordad que aquí el coste total se mide como coste variable más coste fijo, pero el coste fijo no cambia a medida que va cambiando la cantidad producida. Luego es la variación en el coste variable lo que está midiendo el coste marginal. Al pasar de una unidad producida a 2 unidades producidas, pasaríamos de 25 a 50 unidades monetarias de coste variable, luego la diferencia sería también 25 coste marginal. Vamos haciendo esta diferencia para cada incremento de cantidad y obtenemos que el coste marginal es constante e igual a 25. La última columna nos pide el beneficio. El beneficio se calcula como la diferencia entre los ingresos totales menos los costes totales. Y los costes totales son coste variable más coste fijo. Entonces, en el caso en el que no produzca nada el empresario, sus ingresos van a ser 0, su coste variable 0, pero sus costes fijos son 2. Por lo tanto, el beneficio va a ser menos 2 unidades monetarias. Si produce una unidad, va a tener como ingresos 48 menos los costes variables, que son 25, menos los costes fijos, que son 2, luego el beneficio es 21.
A su vez, si la cantidad producida es 2, los ingresos totales serán 92 unidades monetarias, menos el coste variable que es 50, menos el coste fijo que es 2. Luego tendremos que el beneficio es 40. Y podemos ir calculando este beneficio para cada una de las cantidades producidas teniendo en cuenta su ingreso total y el coste variable asociado a esa cantidad y descontando también el coste fijo que es de 2 unidades monetarias. De tal manera que obtenemos nuestra serie de beneficios para cada una de las cantidades producidas por el monopolista. El siguiente apartado, el apartado B, nos pide explicar por qué el ingreso marginal es inferior al precio. Si comparamos la segunda columna, precio, con la cuarta, ingreso marginal, observamos que a partir de la cantidad 2, sistemáticamente el ingreso marginal es inferior al precio. Vamos a explicar primero matemáticamente el por qué ocurre esto y a continuación daremos la intuición económica de por qué el precio, en el caso de un monopolio, es mayor que el ingreso marginal. El ingreso, hemos dicho que es precio por cantidades. Y en el caso de monopolio, el precio no es una variable exógena, no es un dato como en competencia perfecta, sino que es una variable que depende de la cantidad que lance al mercado el monopolista, ya que tiene poder de mercado y por lo tanto tiene poder para influir en el precio de mercado. Para calcular el ingreso marginal, matemáticamente es la derivada del ingreso respecto de Q. Y nos tenemos que dar cuenta que el ingreso es el producto de dos variables que dependen de Q. La demanda o precio, que depende de Q, multiplicado por la propia cantidad. Luego tenemos la derivada respecto de Q de un producto de dos variables. Para ello hacemos la derivada de una de las variables por la otra sin derivar, más la otra derivada por la variable sin derivar. De tal manera que si derivamos en primer lugar la cantidad, tendremos el precio sin derivar por la derivada de Q respecto de Q, más la derivada del precio respecto de Q por la cantidad sin derivar. En el primer término de esta suma tenemos precio por derivada de Q respecto de Q, que es esa derivada de Q respecto de Q es 1. Y en el segundo término tenemos la derivada del precio respecto de Q por Q. Ahora, por simplicidad, quitamos el argumento de la función precio, pero teniendo en cuenta que el precio sigue dependiendo de la cantidad. Y ahora tenemos que observar lo siguiente. En el segundo sumando, la derivada del precio respecto de la cantidad no es otra cosa que la pendiente de la curva inversa de demanda. La derivada del precio respecto de la cantidad nos dice cómo va cambiando el precio a medida que aumenta o que varía la cantidad. Y esta derivada, al ser la demanda decreciente, esta derivada tiene que ser negativa. Por lo tanto, tendremos que el ingreso marginal es igual al precio más algo que es negativo, porque la derivada del precio respecto de Q es negativo y la cantidad por la que está multiplicando siempre tiene que ser positiva. Por lo tanto, tendremos que el ingreso marginal va a ser siempre inferior al precio, puesto que el segundo término va a ser negativo, luego va a ser precio menos algo, por lo tanto, ingreso marginal va a ser menor que el precio. ¿Cuál es el concepto o la idea económica que subyace a esta demostración matemática? Tenemos que darnos cuenta que en competencia perfecta el precio era una variable exógena y aunque el productor variara la cantidad producida, no tenía influencia en el precio de mercado. Luego, al variar la cantidad, su ingreso marginal, en cuanto variaba, pues por cada unidad que variaba la cantidad, variaba exactamente en el precio y ese era su ingreso marginal. En cambio, aquí si un productor que es monopolista decide producir una unidad más, al producir una unidad más va a vender una unidad más. Eso es cierto, por lo tanto, su ingreso va a aumentar en el precio. Pero al lanzar una unidad más al mercado y tener poder de mercado, resulta que nos va a hacer que se mueva a lo largo de la curva de demanda de mercado. Y al aumentar la cantidad, la curva de demanda de mercado es decreciente, por lo tanto el precio tiende a disminuir. Luego, lo que reciba
ya no va a ser el precio anterior. Por esa unidad adicional, lo que reciba ya no va a ser el precio anterior, sino va a ser el precio anterior menos lo que descienda derivado de aumentar la cantidad ofertada. Pues eso es lo que hay detrás de esa expresión matemática. El siguiente apartado nos dice, suponga que la empresa debe elegir cantidades enteras, nos pregunta para qué nivel de producción su beneficio es máximo y por qué. En este caso, si observamos la última de las columnas, que es el beneficio, se ve claramente que el máximo se obtiene para el beneficio de 76, que corresponde con una cantidad producida de 6 unidades. Por lo tanto, ¿cuál es el nivel de producción en el que su beneficio es máximo? 6 unidades. ¿Y por qué es este? Pues fijaros que aunque en ningún caso se da la igualdad de ingreso marginal con el coste marginal, que era la condición de primer orden para la maximización del beneficio del empresario monopolista, sí que aquí se aproxima ya bastante. Estamos ya muy próximos, 28 ingreso marginal con 25 coste marginal. En el siguiente apartado nos pide, con los datos anteriores, cuál es la función de costes del empresario. El coste total va a ser coste variable más coste fijo. Fijaros que el coste variable es siempre múltiplo de 25, luego tendremos que el coste variable será 25 por Q más el coste fijo que nos daba el enunciado, que eran 2 unidades monetarias. Luego nos quedará que la función de costes totales de este empresario va a ser 25Q más 2. Y el apartado E nos pide, dada esta función de costes, calcule el nivel de producción exacto, ya con decimales, no como nos había pedido en un apartado anterior, así como el precio de venta que maximiza los beneficios del empresario y represente gráficamente este equilibrio. Tenemos que el ingreso de un empresario monopolista es el precio por la cantidad, donde precio viene dada por la curva de demanda de mercado. Si sustituimos el precio por la curva de demanda de mercado, que es 50 menos 2Q, y lo multiplicamos por la cantidad, tendremos que la función de ingreso será 50Q menos 2Q cuadrado. El ingreso marginal es la derivada de este ingreso respecto de Q. Luego, haciendo esta derivada, tendremos 50 menos 4Q. Por otra parte, el coste marginal ya hemos visto que es constante e igual a 25. La condición de primer orden para la maximización del beneficio del monopolista establece que ingreso marginal tiene que ser igual a coste marginal. Se tiene que igualar 50 menos 4Q a 25, que es el coste marginal. Despejando de aquí la cantidad, tendremos 6,25 será la cantidad que tiene que ofertar el monopolista para maximizar su beneficio. Dada esta cantidad, la trasladamos a la curva de demanda y la curva de demanda nos dice cuál va a ser el precio de equilibrio en monopolio. La curva de demanda era 50 menos 2Q, luego reemplazamos 50 menos 2 por 6,25 y tendremos que el precio de mercado para monopolio será 37,5. Y el beneficio que obtendrá este monopolista es ingresos menos costes. Los ingresos son precio del monopolio por cantidad de equilibrio de monopolio, menos los costes totales asociados a producir esa cantidad de monopolio. Luego tendremos 37,5, que es el precio por la cantidad de monopolio, 6,25, menos los costes totales de producir 6,25 unidades, que serán 25 por 6,25 más 2. Luego, 76,125 unidades monetarias será el beneficio de este monopolista. Ahora pasamos a representar gráficamente este equilibrio, para lo cual primero representamos la curva de demanda. Fijaros que la curva de demanda, precio igual a 50 menos 2Q, es una recta, va a tener 2 puntos de corte. Cuando la cantidad es igual a 0, el punto de corte con el eje vertical va a ser 50, y cuando el precio es 0, el punto de corte con el eje horizontal va a ser 25. Luego tendremos esta curva de demanda. A continuación representamos la curva de ingreso marginal, que viene dada por la expresión 50 menos 4Q. Luego, cuando Q es igual a 0, el punto de corte con el eje vertical es el mismo que antes, 50. Cuando el ingreso marginal es 0, el punto de corte con el eje horizontal es 50 entre 4, 12,5. Tendremos que esta recta verde será el ingreso marginal. Y por último, tenemos que el coste marginal es constante igual a 25, luego el coste marginal es una recta horizontal. El punto donde se cortan
ingreso marginal y coste marginal, supone que se cumple la condición de primer orden, ya que en ese punto coinciden ingresos marginales con costes marginales. Ahora ese punto trasladamos a nuestro eje horizontal y tendremos que la cantidad de monopolio de equilibrio será 6,25. Trasladada esa cantidad sobre la curva de demanda que aparece representada en azul, tendremos que ese punto determina el precio de mercado de monopolio, que es 37,5. Y con esto tendríamos finalizado este primer ejercicio.